Variación lingüística diatópica se refiere a las diferencias en el uso del lenguaje que se dan según la región geográfica en la que se hable. Un claro ejemplo de estas variaciones se puede observar al comparar las jergas de dos ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, dos de las más importantes del país, pero con características lingüísticas muy particulares que marcan la identidad de sus habitantes. En Bogotá, la jerga es conocida por su neutralidad dentro del contexto colombiano. Los bogotanos suelen hablar de un acento bastante claro y pronunciado. Sus expresiones son en general un poco más formales y menos coloridas que las de otras regiones. Por ejemplo, en lugar de utilizar términos coloquiales o informales para referirse a una fiesta, los bogotanos suelen decir reunión o encuentro. Asimismo, en temas de cariño o de trato amistoso, es común que se usen expresiones como mi amor, cielo o mi vida, aunque con una tonalidad menos efusiva que en otras ciudades. Por otro lado, en Medellín se encuentra en la región del Valle de Aburrá, la jerga es muy peculiar y se refiere a la calidez y cercanía de su gente. Los paisas, como se les conoce a los habitantes de Medellín y sus alrededores, tienen un acento muy distintivo, que se caracteriza por una pronunciación más suave y la utilización frecuente de diminutivos, términos como parcero, amigo o bacano, para referirse a algo que está bien o es chévere. Son muy comunes en la jerga local. Además, el uso del "¿Qué hubo?" como un saludo o expresiones como está bien juicioso para referirse a alguien que se está comportando correctamente. También son características de esta ciudad. En Medellín, la informalidad y cercanía a la gente se refleja en su manera de hablar, lo que da una sensación de comunidad y familiaridad. Aunque en ambas ciudades son colombianas y hablan el mismo idioma, la jerga de cada una refleja influencias culturales, históricas y sociales que han marcado su desarrollo lingüístico. En Bogotá, la jerga tiende a ser más conservadora y menos efusiva, mientras que en Medellín predomina una mayor expresividad, el uso de diminutivos y un lenguaje más relajado. Esto también puede reflejar las diferencias de contexto social y económico, ya que Medellín tiene una tradición de cercanía y amabilidad que se refleja en su manera de comunicarse, mientras que en Bogotá, siendo una ciudad más formal y mantienen un estilo de comunicación más neutro. En conclusión, la variación lingüística diatópica entre Bogotá y Medellín ilustra cómo el mismo idioma puede adoptar diferentes formas y matices según la región en la que se hable. La jerga de cada ciudad, con sus expresiones, acentos y maneras de interactuar, no solo demuestra la riqueza del español, sino también cómo el lenguaje se adapta y refleja las características y valores de sus hablantes. La variación lingüística diastrática se refiere a las diferencias en el uso del lenguaje que se observan según las características sociales de los hablantes, como la clase social, el nivel educativo, la edad o el lugar de procedencia. En Colombia, dos de sus principales ciudades, Bogotá y Medellín, tienen jergas que, aunque comparten ciertas similitudes, también presentan particularidades notables que reflejan las características socioculturales de sus habitantes. La jerga de Bogotá, la capital del país, es conocida por ser más formal y conservadora en comparación con la de Medellín, que es reconocida por su mayor dinamismo y creatividad. En Bogotá, el acento suele ser más neutral, lo que refleja la influencia de la capital como centro administrativo y político del país. En cuanto a la jerga, los bogotanos tienden a usar expresiones que se ajustan a una norma más estandarizada del español, pero sin perder ciertos giros propios que reflejan su identidad urbana. Por ejemplo, en Bogotá es común escuchar la expresión "¿qué más pues?", una forma relajada de saludar, aunque en muchos casos el tono y el contexto hacen que esta forma de hablar se perciba como más seria o distante, dependiendo de la situación social. Por otro lado, la jerga de Medellín, la capital antioqueña, ha sido influenciada por el carácter cálido y amistoso de sus habitantes. El acento paisa característico de Medellín es más marcado y tiene un ritmo y una entonación que le dan un toque muy particular. En cuanto a las expresiones, Medellín es conocida por su creatividad lingüística. Los habitantes de la ciudad utilizan frases como "¿qué hubo?" o "vea pues", como saludos, los cuales son informales y denotan cercanía.
Además, en la jerga de Medellín encontramos palabras que reflejan el sentido común de la región, como parcero para referirse a un amigo o tinto para el café, algo que en otras regiones del país podría generar confusión. Una diferencia importante entre las jergas de Bogotá y Medellín es la forma en que se manejan las jerarquías sociales a través del lenguaje. En Bogotá se puede notar un uso más marcado de los formalismos en situaciones cotidianas, reflejando una sociedad más estructurada o centrada en la imagen pública. En Medellín, por el contrario, la jerga refleja una mayor informalidad y cercanía, incluso en situaciones que en otras partes del país podrían considerarse más formales. Esta diferencia está vinculada a las tradiciones sociales de cada ciudad, donde en Bogotá existe una clara distinción entre clases sociales, mientras que en Medellín la cultura del parcero y la cercanía social es mucho más permeable. En conclusión, aunque ambas ciudades comparten un mismo idioma, las jergas de Bogotá y Medellín reflejan las variaciones sociales, culturales y regionales que caracterizan a sus habitantes, mientras que la jerga bogotana es más formal y tiende a adaptarse a un contexto más urbano y administrativo. La de Medellín es más relajada, creativa y orientada a la cercanía social. Esta variación lingüística diastrática no solo es una cuestión de palabras, sino también de cómo el lenguaje sirve para construir identidad y relaciones sociales dentro de cada ciudad. La variación lingüística diafásica hace referencia a los cambios en el uso del lenguaje según el contexto, el interlocutor y la intención comunicativa. Dentro de Colombia, dos de las ciudades más representativas en cuanto a diferencias en la jerga son Bogotá y Medellín. Aunque ambas comparten el español como lengua oficial y muchas expresiones en común, su léxico coloquial, ritmo y entonación reflejan marcadas diferencias culturales e identitarias. En Bogotá, el habla suele percibirse como más formal, estructurada y en ciertos casos más neutra en comparación con otras regiones. La jerga bogotana incluye expresiones como parce, aunque se usa con menor frecuencia que en Medellín. Otras palabras características son trancón para referirse al tráfico, camello para el trabajo y fresca como sinónimo de no hay problema. En términos de cortesía, el bogotano tiende a usar un trato más formal en situaciones públicas, incluyendo el uso del usted, incluso entre amigos o familiares, algo menos común en Medellín. Por otro lado, en Medellín el acento es más cantado y el uso de la jerga es mucho más predominante en la comunicación cotidiana. Palabras como gonorrea, usada tanto como insulto como para enfatizar sorpresa. Mucha chimba, algo increíble o muy bueno. ¿Y qué más pues? Una forma común de saludo. Son distintivas del léxico paisa. En Medellín, el vos reemplaza al tú, lo que le da un matiz más cercano y distintivo a la conversación. Además, los paisas tienen una tendencia de usar diminutivos como momentico o poquitico, lo que da una sensación de amabilidad y cercanía. En términos de comunicación diafásica, es interesante ver cómo estas jergas cambian dependiendo del contexto. Un joven bogotano puede usar expresiones más informales entre sus amigos, como qué vaina, pero en una entrevista de trabajo recurrirá a un lenguaje mucho más formal y estructurado. En Medellín, un hablante puede pasar del vos a la usted, dependiendo del respeto que quiera expresar. En definitiva, la jerga en Colombia y Medellín es reflejo de las diferencias culturales de cada ciudad. Bogotá con su formalidad y neutralidad y Medellín con su cercanía y calidez. Sin embargo, en ambos casos, la lengua se adapta a cada contexto social, demostrando la riqueza de la variación lingüística diafásica en Colombia.